no me imagino a mí mismo viviendo fuera de la universidad, ni como estudiante, ni como profesor, ni como investigador. Y yo todavía me asombro de que hayan pasado tantos años sin darme cuenta. Solamente me doy cuenta cuando he tenido que releer Arco y Certamen y advierto que debía haberlo escrito de otro modo. Pero siempre uno piensa eso respecto de lo que ha escrito en el pasado. Y si fuera así, nunca publicaríamos nada. José Pascual Buxó, a mi modo de ver, es uno de los mayores críticos literarios en lengua española. Nosotros lo conocemos, al menos desde un punto de vista académico, como el gran creador de este mundo, el gran lector del mundo del barroco, de Hispanoamérica y sobre todo de México, desde un punto de vista de las corrientes nuevas, de la lingüística y de la semiótica. En todos los aspectos que José Pascual Buxó toca, siempre logra obras perdurables, obras de consulta y obras que al mismo tiempo son hermosas y por lo tanto eternas. Porque tiene una organización mental muy sólida, muy importante. Además es un hombre que tiene una capacidad verbal también muy grande. Cuando él da clases es muy bueno, porque habla como escribe y escribe como habla. Uno de los más importantes expertos en literatura novohispana. Su principal virtud sería esa, la generosidad. El poeta José Pascual Buxó nació en Cataluña, España, el 12 de febrero de 1931. Por causa de la Guerra Civil Española, se ve obligado a abandonar su tierra. Es todavía un niño en 1939 cuando arriba con su familia al puerto de Veracruz. En efecto, Veracruz fue para nosotros ese recibimiento que nos dieron a la llegada del barco, rodeado de chalupas con mariachis, tocando y cantando todas las famosas canciones de la Revolución Mexicana. Fue realmente una emoción indescriptible, no solo para los adultos que sabían lo que perdían, sino para los niños también, que intuíamos lo que íbamos a ganar: una patria. En México goza de una buena educación, primero en el Colegio Madrid y más tarde en el Instituto Luis Vives, donde conoce a Emilio Prados y tiene maestros excepcionales como Agustín Millares y doña Juana de Ontañón, esta última quien fortaleció definitivamente la vocación literaria de José Pascual Buxó. A fines de los 40 ingresa a la Universidad Nacional Autónoma de México. El paso de la secundaria o de la preparatoria a la universidad es crucial. Si en la preparatoria nos sentíamos ya tan libres de leer y pensar por nuestra cuenta, años de la preparatoria en que yo leía a Unamuno y especialmente el sentimiento trágico de la vida, porque evidentemente teníamos esta presencia trágica de la guerra y de la pérdida de España. Entrar a la universidad fue ya, en gran medida, quiero creerlo así, estoy convencido de que así fue, liberarnos un poco, no en el sentimiento profundo, pero sí en la obsesión cotidiana de ese exilio y de nuestra pertenencia a un grupo de exiliados, echados de su propia tierra, y fue el momento de sentir y de actuar plenamente como lo que en realidad sucedía en nuestra propia tierra. En la universidad toma clases con destacados literatos e investigadores, pero será su maestro José Rojas Garcidueñas quien lo oriente por los estudios novohispanos en su trabajo de tesis. Yo me dedico entonces a estudiar, siguiendo los pasos de Dámaso Alonso, de don Alfonso Reyes y de Méndez Plancarte, sin cuya antología yo no hubiera podido ni siquiera preparar esa tesis, porque nos presentaba un material inédito y riquísimo
de la producción poética de este periodo. Entonces escribo la tesis que se llama Góngora en la poesía novohispana. En 1953 es invitado por su maestro Rojas Garcidueñas a formar parte del equipo de trabajo de la recién fundada Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guanajuato, donde conoce al poeta Pedro Garfias y comparte tareas con colegas como Luis Rius y Horacio López Suárez. La Universidad de Guanajuato publica su primer poemario, Tiempo de Soledad. Pero es la época también en que el alejamiento, la permanencia en la memoria, en el sentimiento de la España que ya no será, por un lado, provoca este sentimiento de aislamiento, de soledad, pero por otro lado, también hay una soledad respecto de Mirna, de la que fue mi novia y es mi esposa, y mi maestra también, y mi guía en muchos sentidos, porque ella también trabaja en cuestiones de teoría del arte, de modo que me es muy útil y muy rica su enseñanza. Pero dejando esto, este amor físicamente separado integra otro tema de soledad. De modo que es la soledad o pérdida de España y es la soledad respecto de la mujer amada que se puede temer que también pueda perderse. De modo que estos dos sentimientos unidos a la experiencia de la pérdida y al temor de una pérdida ya más personal y más íntima, pues yo creo que generan lo emotivo, este libro. Él pertenece a una generación llamada generación Nepantla, que significa tierra de en medio, porque él llegó niño, como niño del exilio, llegó al puerto de Veracruz con sus padres, y esto se traduce en su poesía, al igual que la de sus compañeros de generación. Pienso en Luis Ríos, en César Rodríguez Chicharro, en Tomás Segovia, donde sin haber vivido directamente la experiencia de la guerra, sí tuvieron que experimentar este impacto de llegar a una tierra que les era desconocida, pero que finalmente hicieron suya. Fue una generación que empezó a manifestarse como tal, con un sentido muy angustioso del destierro, con una poesía muy doliente, con una actitud muy melancólica y con un desgarro de sus vidas. Por una parte, se habían formado con esta preocupación del destierro en sus familias y por otra, pues no se sentían todavía con una morada completa aquí en México. El fragor itinerante de José Pascual Buxó apenas comenzó en Guanajuato. En 1957 deja la ciudad colonial para tomar la dirección de la Escuela de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Veracruzana en Jalapa. Ahí publiqué Arco y Certamen, que en estos momentos se está reeditando dentro de una serie conmemorativa de los 50 años. Pero si él no fuera esencialmente un poeta, sus libros de crítica, sus libros de interpretación literaria, no tendrían esa solidez, esa síntesis, esa deslumbrante claridad que los convierte en obras de consulta, pero también en un deleite de escritura. Este que ves, engaño colorido, que del arte ostentando los primores, con falsos silogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. Este en quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores y venciendo del tiempo los rigores, triunfar de la vejez y del olvido, es un vano artificio del cuidado, es una flor al viento delicada, es un resguardo inútil para el hado, es una necia diligencia errada, es un afán caduco y bien mirado, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Convocado por Rubén Bonifaz Nuño y Enrique González Casanova, en 1959 regresa a la Ciudad de México como dictaminador de la Dirección General de Publicaciones. Ese mismo año obtiene su grado de maestro en letras de la universidad, con mención honorífica. Aquí soy profesor de la preparatoria número 4, soy becario del Centro de Estudios Literarios, en el que tú trabajas, doy clase
Bueno, en un sitio y otro, y por supuesto vivo como todos mis compañeros, como todos los de la profesión, al día. Cuando de pronto ocurre una especie de aparición sorpresiva, el vicerrector de la Universidad del Zulia en Maracaibo me llama y también llama después a mi concuño, García Díaz, a que vayamos a fundar una facultad de Filosofía y Letras. En 1963 funda la Escuela de Letras de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Zulia, en Maracaibo, Venezuela, y funge como su director hasta 1968. Pero el trabajo administrativo no inhibe la voz del poeta. Que en Venezuela tuve una buena etapa de producción o productividad poética. Publiqué lo que había escrito en México, Memoria y Deseo, en una nueva colección que yo mismo impulsé allí, y escribí 2 libros más, Boca del Solitario y Materia de la Muerte. En la poesía de José Pascual Buxó, más que una melancolía, se nota una necesidad de conocer a esa madre que él recuerda nebulosamente, esa madre España que se quedó del otro lado del océano. Creo que a través del estudio de los poetas españoles, a través de la investigación de los poetas novohispanos, José Pascual Buxó logra finalmente fusionar estas 2 inquietudes, su fervor por la madre patria y su agradecimiento a la tierra que lo recibió. En 1966 aprovecha un año sabático otorgado por la Universidad de Zulia para realizar una estancia en Italia como investigador visitante del Instituto Hispánico de la Università degli Studi de Firenze y hace un doctorado en letras por la Università degli Studi di Urbino en Italia, obteniendo el cum laude por su tesis. Y yo había estado en contacto con don Oreste Macri, había leído sus libros, por supuesto, y le dije, maestro, quisiera ir a Italia, tengo la oportunidad de estar un año allí. Y me dijo, véngase, yo lo invito como investigador de mi instituto, colaborará usted conmigo. Y entonces se me ocurrió también hacer un doctorado en letras modernas, no exactamente en Florencia, que era donde yo trabajaba con Macri, sino en Urbino, donde era rector en ese tiempo, hablo del 67, 68, Carlo Bo, el traductor de García Lorca y de Juan Ramón Jiménez al italiano. Pues Italia fue extraordinario para todos nosotros. Mirna, porque hizo su carrera de Historia del Arte y pintó. Mi hijo, porque aprendió italiano y alemán durante los 2 años que estuvimos allí. Yo, porque hice mi tesis sobre Ungaretti y Góngora, especialmente orientada hacia las traducciones de los sonetos y de fragmentos de las soledades y del Polifemo que había publicado Ungaretti. La tesis fue publicada en español en 1968 por la Universidad de Zulia con el título Ungaretti, traductor de Góngora, un estudio de literatura comparada. Los sonetos que traduce Ungaretti están muy ceñidos a la forma canónica, pero de todos modos el interés primordial es sobre el rescate de las imágenes por sí mismas, casi aisladamente unas de otras, contrariamente por supuesto al trabajo gongorino, que todo es un desarrollo discursivo que va planeando y comprobando los pasos analógicos dados anteriormente. Me interesó mucho, hice esa tesis, la escribí en español, la medio escribí en italiano, y algunos colegas se apiadaron de mí y la pusieron en un italiano verdadero. En 1973 regresa a la Universidad Nacional Autónoma de México, por intermediación de Rubén Bonifaz Nuño. Obtiene la plaza como investigador titular A
del Instituto de Investigaciones Filológicas, donde termina y publica el libro César Vallejo, Crítica y Contracrítica. Luego ya regresó a la universidad y se volvió pues una figura importante en la Facultad de Filosofía y Letras. Estuvo cuando fue director José Moreno de Alba, ahora el actual director de la Academia Mexicana de la Lengua, y pues tuvo un papel importante allí. Y el interés estaba en reunir a un grupo de becarios, de compañeros, de estudiantes, en torno a la problemática de la teoría literaria moderna. Yo en la facultad estaba dando ya a los formalistas rusos, estaba hablando ya de Roman Jakobson, y tenía un buen número de asistentes, entre ellos Tatiana Bubnova, por ejemplo, que se ha destacado grandemente en este campo. Y el doctor Bonifaz me dice, bueno, pues ya que te interesa tanto la teoría, y ya que no hay un núcleo que la trabaje formalmente, vamos a crear este seminario. En 1977 funda el Seminario de Poética del Instituto de Investigaciones Filológicas y lo dirige hasta 1985. Desde entonces asume su misión fundamental, la formación de investigadores. Ya como maestro, él se caracteriza en clase por dos cosas. Por su elocuencia, es un maestro muy elocuente, que sabe dar clases magistrales. Parece que cuando da su clase lo hace leyendo un texto. Nunca vacila, es muy seguro en su exposición. Y siempre también, la segunda característica, con mucha sabiduría. Domina a la perfección sus temas de estudio. Como maestro es muy generoso porque nunca se ha negado a compartir los conocimientos, lo que él sabe, que además sabe muchísimo, ¿no? En 1981 es nombrado jefe de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras y funge como secretario general en el periodo 1982-1986. No obstante, encuentra espacios para desarrollar investigación y en 1984 el Fondo de Cultura Económica publica su libro de teoría literaria, Las figuraciones del sentido, ensayos de poética semiológica, al tiempo que prepara una edición de las obras de Luis Sandoval Zapata. De modo que entonces vuelvo en efecto a la antigua querencia que nunca había dejado. Siempre había estado escribiendo alguna cosa sobre la colonia, concretamente el estudio y edición de las obras de Luis de Sandoval Zapata, que también publicó Fondo de Cultura Económica. Eso, Panegírico de la Paciencia. Panegírico de la Paciencia y el romance de la degollación de los hermanos Ávila, más unos sonetos quevedescos, gongorinos, Sandoval zapatianos, maravillosos, ¿no? De modo que en ese momento pienso que no es que deje de trabajar la teoría, no es que deje de importarme, pero es que pienso que no debo seguir en un trabajo de mera especulación abstracta. Ya lo que había yo escrito siempre me importaba vincular la teoría a objetos literarios concretos. Pero siempre sabía que él estaba trabajando mucho sobre el barroco, había trabajado mucho sobre Góngora, había trabajado mucho sobre Sandoval Zapata y publicó libros muy importantes. De modo pues que el trabajo sobre Sandoval Zapata me vuelve a meter de manera más plena en el estudio de la literatura colonial y pido mi traslado, pido que se me adscriba a este Instituto de Investigaciones Bibliográficas, a esta Biblioteca Nacional, a este fondo reservado, a esta sala mexicana, donde está la materia prima y riquísima, pues de lo que yo puedo ahora y quiero estudiar. Quiero resaltar que otra de sus grandes contribuciones ha sido la fundación del Seminario de Cultura Literaria Novohispana en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM.
Y propongo la fundación de este seminario. Desde luego recibe el apoyo de la dirección, de los compañeros, y esto ocurre en 1993. Planteo los proyectos de investigación. Tengo la fortuna de que los apoye primero PAPIT en nuestra universidad y después CONACYT. Y con esto, con los estudiantes, con los becarios, que ahora ya son licenciados, maestros y doctores, algunos de ellos, iniciamos esta aventura. Desde época muy temprana, él estuvo fascinado por estudiar el barroco de México. Y naturalmente se topó con Sor Juana inmediatamente, porque además dentro de la semiótica que él se mueve, de la lingüística estructuralista, pues la figura de Sor Juana es emblemática, porque ella hereda toda esta tradición alejandrina y del padre Athanasius Kircher, de los emblemas y de esta literatura con un trasfondo muy grande que no se ve a primera vista. Así que José Pascual le dedicó su discurso de entrada en la academia, y a partir de ese momento se metió en el laberinto de la monja y ha hecho una cantidad de aportaciones increíbles, explorando zonas que no han sido exploradas por otros sorjuanistas destacados. Tiene un libro llamado El enamorado de Sor Juana, donde detecta la relación amorosa, intelectual, que sostuvo un peruano con nuestra gran poeta, y creo que el término enamorado de Sor Juana también puede aplicársele al propio José Pascual Bouchot, pero no ha sido un enamorado más, como todos los que evidentemente veneramos a la monja Jerónima, sino un enamorado lúcido, alguien que ha intentado encontrar nuevos caminos en esa veta inagotable que es Sor Juana. Su libro fundamental de Amor y Conocimiento es un ejemplo claro de un estudio serio, acucioso, de la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, y en particular sobre el Primero Sueño. Yo no he escrito un volumen completo, es decir, un tratado sobre Sor Juana. He escrito diversos ensayos que tienen relación no solo por el tema, sino también por el modo de abordaje, digamos. Yo publiqué hace unos años, justo al filo de la celebración del centenario de Sor Juana, en el 95, un libro que se llamó Sor Juana Inés de la Cruz, Amor y Conocimiento. Pero estos ensayos se duplicaron y últimamente me interesó estudiar el fenómeno de la literatura emblemática, en esta relación expresa entre poesía y pintura. Ya decían los antiguos, desde Simónides, que la pintura es una poesía muda y la poesía es una pintura que habla. De modo que este pequeño dictum en realidad recoge toda una filosofía literaria, toda una teoría. Mira, yo creo que él ha hecho un trabajo muy importante de tipo filosófico en relación con Primero Sueño. Volviendo a toda la tradición emblemática que fue muy importante y que él utiliza para explicar varias de las imágenes de Primero Sueño, basándose justamente en esa tradición tan rica que fue desapareciendo después del siglo a principios del siglo XIX o a finales del siglo XVIII. Y él vuelve a recontextualizar a Sor Juana de acuerdo con esa tradición, porque cada uno de las imágenes de Primero Sueño tiene que ver con una imagen emblemática. No todas, pero están muy vinculadas, como también están vinculados los sonetos o las endechas, etcétera, porque en aquella época se trabajaba mucho con imágenes y la gente tenía inmediatamente una asociación en el verso con la imagen, ¿no? Y eso lo trabaja estupendamente bien Pascual Bouchot. En la noche, en la ausencia de la luz del sol, en la ausencia del entendimiento, solo aquellos que por falta de entendimiento han sido castigados convirtiéndolos en monstruos, pueden salir al universo, a la noche. De modo que cada una de estas figuras está cargada de un horizonte y de una profundidad emblemática. A raíz de ahí yo escribí varios ensayos
Y junto con algunos de los anteriores, no todos, junto con algunos que yo pensé que eran los más significativos y los más adecuados para ir estableciendo una progresión temática y metodológica, pues los ha publicado ahora la editorial Renacimiento de Sevilla, con un título que espero que te guste. Se llama Sor Juana Inés de la Cruz, lectura barroca de la poesía. En todos los aspectos que José Pascual Bouchot toca, siempre logra obras perdurables, obras de consulta y obras que al mismo tiempo son hermosas y por lo tanto eternas. Por su destacada labor académica, científica y artística, ha sido objeto de gran cantidad de premios y distinciones. En 1993 fue declarado profesor emérito por la Universidad de California. En 1995 ganó el Premio Universidad Nacional en el área de investigación en humanidades. En 1999 fue declarado investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores. En 2004 fue nombrado profesor emérito por su casa, la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo no me imagino a mí mismo viviendo fuera de la universidad, ni como estudiante, ni como profesor, ni como investigador. Realmente la universidad me ha permitido llevar a cabo, espero que con alguna fortuna, lo que fue un proyecto de vida que tú mismo has ido pautando y que sigue siéndolo, que lo será hasta que las fuerzas me abandonen. La universidad es la madre de mi espíritu, la casa de mis días y el único fin que yo tengo como ser humano.